Yo traigo algo, hoy estuvimos exaltando en las alabanzas a Cristo, y es el punto central de nuestra vida. Y hoy Cristo usa en sus enseñanzas, la mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús han sido parábolas, ha sido el uso de parábolas. Pero hoy voy a traer una parábola. La parábola es un símil o algo que se asemeja a o asimila a, que habla de, sin hablar de esto, pero que quiere decir lo mismo. Y normalmente la palabra explica exactamente la parábola que está dando. Estaba pensando en que nosotros somos barro, y este va a ser el título de la prédica: barro valioso, pero barro al fin. Ese va a ser el título de nuestra reflexión. Barro valioso, pero barro al fin. El pueblo estaba pasando una circunstancia grave. Muchos habían partido al exilio. Vendría ahora otra irrupción más contra la ciudad de Jerusalén. Y ya el reino del norte estaba exiliado, no exiliado, sino lo habían llevado a la fuerza a Siria, al lado persa, y ahora venían los babilónicos contra el reino del sur, el reino de Judá. Y el Señor usa mucho al profeta Jeremías durante este tiempo. Y Jeremías trae la palabra del alfarero, la parábola del alfarero. Dice Jeremías 18, voy a leer del 1 al 6. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puede hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Muchas veces se le ha dado un sentido negativo a esta parábola, pero yo quiero encontrarle el lado positivo. Cuando nos encontramos con el Señor, cuando nos encontramos con Jesús, Él se convierte en alfarero de la materia prima que nosotros tenemos, de todo lo que traemos, de ese barro que fuimos. Y el Señor Jesús ahora se convierte en el alfarero. Y lo que dice el Señor a Israel es: yo puedo hacerte de nuevo también. Porque después dice: en un momento puedo hablar de arrancar, de derribar, de destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, si cambia de actitud, esto es paráfrasis, ¿no?, también yo me arrepentiré. Pero sabemos que Dios no se arrepiente. Dios está viviendo en un tiempo presente continuo. El tema es que Dios nunca le va a hacer mal a su pueblo. Pero si el pueblo se mete en el propósito de Dios, entonces dice: voy a hablar de construir, y ya no serán castigados. Lo que está tratando de decir el Señor a través de esta parábola es que el Señor, a la misma materia prima, la mira, la forma, la cuida. Y cuando hay algo en esa materia prima que no sale bien, el alfarero sin prisa cambia y vuelve a comenzar. Estuvimos este año en Turquía, el año pasado en Turquía, porque con los viajes a Tierra Santa, evidentemente no pudimos ir a Israel por el tema de la invasión a Gaza y toda
la crisis que creo. Entonces nos rerutearon y llevaron el tour a la ruta de Pablo. Y llegamos desde Grecia y caminamos todo, Roma, Grecia, hasta arriba y Turquía. Y ahí en Turquía nos llevaron a la casa de un alfarero. Y ellos, los turcos, son muy hábiles comerciantes. Te hacen todo el show para que vos compres, cosas carísimas realmente y cosas que muchos ni necesitan, pero te hacen el show. Entonces, ¿qué te hacen hacer? Te ponen un delantal y te ponen una plataforma y te hacen trabajar el torno. Es dificilísimo, pero quedan unas cosas preciosas. Cuando sale, sale bien, pero cuando no sale, vos ves que la mano, el dedo del alfarero hace así y se baja todo de nuevo y empieza a formar. Es muy interesante ver el trabajo del barro formándose. Para mí fue muy anecdótico. Quiero sacar conclusiones de esto. Dice que lo mandó a bajar a la casa del alfarero. A veces, para ir a la casa del alfarero tenemos que bajar. Estamos tan encumbrados que nos cuesta por nosotros mismos bajar para ser moldeados, reconocer nuestras limitaciones, reconocer que necesitamos cambiar algunas cosas. Tenemos que ir a la casa del alfarero, porque tenemos imperfecciones que el Señor necesita corregir. Dios sabe que somos imperfectos, pero Él está dispuesto a moldearnos, Él está dispuesto a cambiarnos. Dios no desperdicia esta materia prima que se llama Flor o Patricia o Eduardo o Esteban. Él sigue usando esta materia prima. No descarta este barro y usa otro barro. Usa el mismo material. De vos va a sacar lo mejor si vas precisamente al torno. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Señor? Y Dios manda al profeta a la casa del alfarero para que vea lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dios quería que al pueblo de él le vaya bien, que se arrepintiera. El motivo de mandarlos al exilio era que él no podía invalidar la justicia de lo que les había dicho también por otros profetas. Y el pueblo no había cambiado, seguía haciendo lo malo. Pero aún y todo, en el exilio los cuidó porque hubo un regreso. Y muchos no regresaron, también por palabra de Dios, porque el mismo profeta le había dicho, cuando vayan, siembren, hagan comercio, construyan casas, eduquen a sus hijos, hagan que se casen con otros. No los mandó sin cuidado. Yo creo que el Señor fue cuidándolos. Y Dios manda al profeta para hacer ver lo que Él quiere hacer, y le habla. Y el pueblo de Judá estaba confundido. Ellos suponen, muchos hoy también suponen lo mismo, que como el Señor había hecho un pacto con ellos, cosa que fue cierto, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, ahora vino Jesús, ellos podían comportarse como querían y seguir invocando después a Dios en los tiempos de angustia. Sin embargo, el Señor, en el versículo 7, declara que su relación puede cambiar en función del comportamiento de su pueblo. No es que Dios se aleje, uno se va alejando de Dios. Y Dios no puede convivir con esas cosas impuras en nosotros. Y entonces puede amenazar con desarraigar, con derribar, con destruir un reino. Pero si la nación se arrepiente de la maldad, o sea, si empiezan a regresar, ahí está el Señor esperando. Ese desarraigar, derribar, destruir, están tomados de la misma invocación de Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, cuando habla Jeremías precisamente de la palabra. Esto no significa que Dios cambie la voluntad o que cambie de opinión, porque Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, o sea, Dios no se arrepiente, pero Él está fuera del tiempo que nosotros estamos, somos nosotros los que estamos viviendo en ese tiempo. Por eso, realmente, debemos pensar que las acciones, las impurezas o las cosas que tenemos que moldear, las tenemos que moldear para no tener consecuencias. Porque el contrario, el trato de Dios va a venir. Y la dureza del corazón
va a llevar a la destrucción, mientras el arrepentimiento y el cambio va a llevar a la bendición. Es una constante cuando estamos caminando con Jesús. Jesús nos salva, Él es el Rey, nos hace una nueva naturaleza, pero si nosotros persistimos en los pecados, nosotros mismos vamos a ir a la destrucción, mientras que si nos arrepentimos, vamos a la bendición. Por supuesto que estoy trayendo la aplicación específica de este pasaje que estoy leyendo, era para el pueblo que se estaba yendo al exilio o que se iría al exilio, pero yo lo quiero traer a nosotros hoy. La justicia hace que una nación se enaltezca, o el pecado hace que una nación se condene. Eso mismo nos pasa a nosotros. La justicia en mi vida me enaltece, el pecado en mi vida me condena. Y Dios me va a llevar a un lugar, a un punto, me va a llevar al torno, a ese punto donde Él me hablará, porque Él, Jesús, es el alfarero divino que está trabajando en mi vida. Mientras va moldeando la vida, hay saliendo impurezas, cosas que vienen, pulsiones. Que el Señor cambia, que nuestra voluntad dejó fluir el deseo de la carne en vez de la voluntad de lo que nosotros sabemos que está bien, pero Dios lo vuelve a poner. Dios está haciendo de nosotros personas diferentes, mejores que antes, nos está perfeccionando. ¿Por quién comienza el Señor? Por mí. Yo no puedo señalar a otro. Tengo que señalar yo. No puedo señalar a otro. Soy yo. Ahora fíjense que el trabajo del alfarero acá, en esta parábola, tuvo dos etapas. La primera, perteneciente al pasado. La primera es cuando se rompe la vasija, porque hay cosas que necesiten ser, a Dios no le gustó cómo quedó la vasija. Esas son las cosas del pasado. Pero también hay una promesa, que Dios va a tomar esa materia prima y va a hacer algo bueno. Eso pertenece al tiempo que viene. Pero no podemos esperar cosas buenas para el tiempo que viene si no estamos dispuestos a pasar por el taller del alfarero, porque si no, seguiremos siendo barro impuro. No hay transformación sin cambio de mente. No hay arrepentimiento si no pongo nuevos valores a las cosas de las cuales digo arrepentirme. Si yo me arrepiento de algo, pero no reemplazo esa actitud por una sana, no tiene sentido. Entonces, la pregunta para nosotros, para los que estamos afuera, para los que están en las redes, para los que estamos acá, es: ¿de qué me tengo que arrepentir hoy? Si todo vale. Como dijo Lito, estamos en una sociedad donde todo vale. Y ese pensamiento también ha entrado a la casa de Dios. La cultura se ha metido a tal punto de ir enfriándonos, confundiéndonos. Y la sociedad ha hecho también que nosotros de a poco fuéramos perdiendo los valores. Y quienes viven fuera de nuestros valores hicieron tal campaña y pusieron tanto dinero en eso, que hasta lograron un espacio fuerte que pueda ir contra nuestras posiciones, y lograron ser primero soportados, después tolerados, luego aceptados, y ayer comenzamos un mes del orgullo. Yo también quisiera festejar un año del orgullo de ser nueva criatura, porque yo sé lo que es ser barro imperfecto. ¿Con qué medida estamos midiendo? Decía Orville, ¿con qué plomada estamos midiendo? Con la plomada de los diarios, de la sociedad, de lo que está bien, del televisor, de lo que veo. Y venía Patricia diciéndome, de a poco, Esteban, se van metiendo cosas, y nuestros nietos y nuestros hijos. Hoy veníamos hablando de eso en el coche. Y vamos tolerando cosas. Pero tiene que haber una plomada, y la plomada tiene que ser la palabra de Dios, Jesús, para arrepentirme, para cambiar en la mente una actitud que llegue a mi corazón. Porque, ¿saben qué? Como decía el autor, lo que pienso es lo que soy. Lo que domina mi modo de pensar
Después, si no tengo el valor, va a dominar, va a determinar mi modo de vivir, un pensamiento, una idea, un argumento que después se convierte en una acción. Mirá, Lito nos trajo un ejemplo hoy, sin habernos puesto de acuerdo. La verdadera tarea de nosotros como iglesia, de nosotros pastores, es llegar al interior de la gente, usar lo que hay dentro de la gente, pero llenando el recipiente de cosas buenas, no la forma del creyente, sino el contenido del creyente. Tenemos que pastorear al alma y al corazón. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando se quiere levantar contra nosotros, trae argumentos creíbles. Y esos argumentos creíbles van a empezar a permearnos, a meterse adentro. Y ese lastre mental, ese basurero mental, lo vamos a ir transmitiendo a la próxima generación. Ya lo que para mí es aceptable, para el otro va a ser común y para el otro va a ser deseable. ¿Se entiende cómo se va formando la cascada? Yo te invito a que vayas a la casa del alfarero y que entierres tu pasado antes de que tu pasado te entierre a vos. Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de la mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos habla de ir al torno del alfarero para renovar la mente, para producir un cambio, para comprobar esa buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es castradora. La voluntad de Dios impone límites. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro marco de referencia. Santiago 1:21 dice que tenemos que abrir la mente a esa palabra para que la palabra llegue al corazón. Palabra escrita en la mente y el corazón, palabra que satura e impregna toda mi vida. Palabra que contiene pensamientos vivos de Dios. Santiago 1:6 dice, por ejemplo, hablando de las mentes débiles, de los indecisos, dice, pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso y constante en todo lo que hace. Queridos hermanos, para no ser indecisos, para no ser inconstantes, necesitamos hombres, mujeres, maestros que nos enseñen la palabra de Dios, formadores, forjadores, alfareros que comienzan en el torno y aunque va doliendo, van sacando algo bueno de nosotros. Trabajar para un cambio en nuestra vida, ese es el desafío, a mediano y a largo plazo. No con una expectativa cortoplacista. Por supuesto que Dios te da la salvación en el momento que lo confesas. En ese mismo momento ya estás en la eternidad. Pero hay cosas que tienen que cambiar y se necesita tu voluntad. Requiere tiempo cambiar un hábito profundo. Tenemos que salir del statu quo, de la zona de confort, para que se puedan producir cambios en nuestra vida. Cambio mi modo de pensar, ¿cómo? Rechazando todos los pensamientos que vengan que sean contrarios a la palabra de Dios. Si es contrario a la palabra de Dios, no lo dejo entrar. Uso la palabra de Dios como plomada para cambiar pensamientos negativos, pensamientos de fracaso, pensamientos de hambre, pensamientos de muerte, pensamientos de tentación, pensamientos de pecado, en pensamientos buenos. Uso la palabra como antídoto al veneno que Satanás quiere destilar en nuestra vida, que quiere inyectar en nuestra vida. El pensamiento de Dios es mucho más que solo un pensamiento positivo, pero no deja de ser un pensamiento positivo. Porque Dios, y quiero darle esta conclusión, está diciendo, si pasás por el torno, si te dejás moldear, yo puedo hacer de eso
al cual la presión o las circunstancias deshizo, puede hacer algo nuevo con el mismo material. Dios tiene buenos planes para vos. Y sin ser necesariamente pensamientos positivos, tengo que aferrarme a esa promesa. Jeremías 29:11, y termino con esto. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. En Dios, el torno es ganancia. Amén. La presión del alfarero es ganancia. ¿Cuánto hace que no bajamos a la casa del alfarero? Vamos a ir de visita pronto. Dios te bendiga ricamente. Amén. Amén. Listo, hermanos.